Hola, soy Julio López. Hoy día vamos a ver una introducción a JavaScript. Ok, primero mencionar que JavaScript es un lenguaje de lado al cliente, al igual que HTML y CSS. Y bueno, JavaScript se destaca por ofrecer mucha interactividad con el usuario, además de poder manejar todo lo que es el DOM. ¿Se preguntan qué es el DOM? Es fácil. Si ustedes dan clic inspeccionar elemento, van a ver que todas las etiquetas HTML están acá. Ok, algunas si cliqueamos van a esconderse, otras a abrirse, y es que hay etiquetas dentro de otras. Por ejemplo, HTML contiene todas estas etiquetas, ¿verdad? Y sabemos que todas estas etiquetas están dentro de body. Esto es conocimiento de HTML, ¿ok? Y bueno, todo esto es el DOM, por así decirlo. Es el Document Object Model. Son estos, por así decirlo, objetos que están dentro de nuestro documento web, al cual vamos a poder acceder y poder manipular fácilmente con JavaScript. Vamos a irlo viendo poco a poco, ¿ok? JavaScript tiene un alcance increíble. En los últimos años ha sufrido una revolución pues sorprendente. Podemos ver JavaScript en todos lados, en cualquier aplicación, en cualquier sitio web, incluso hay JavaScript desde el servidor, hay frameworks, hay muchísimas librerías y conocer JavaScript es pues también una tarea grande, pero bueno, que la verdad que poco a poco vamos a ir conociendo cada vez más, ¿ok? Simplemente destacar la importancia de conocer JavaScript ahora y que con este lenguaje podemos hacer aplicaciones enteras, ¿ok? Vamos a empezar. Vamos a acceder al tab console. Ok, voy a ponerlo así grande por el momento porque vamos a codear acá. Y bueno, más que nada para tener más velocidad en vez de estar editando un archivo y actualizando el navegador. Prefiero escribirlos acá. En esta terminal van a poder ingresar cualquier operación, van a ver que, bueno, te van a responder. Y esto realmente ya es JavaScript, ¿no? Hay tipos de datos. En los tipos de datos más conocidos son, por ejemplo, el integer, que son para números, como este. El tipo de dato string, que es para textos, como este, ¿ok? Y bueno, otros tipos de datos que iré mencionando. Pero lo interesante es que cada tipo de dato en JavaScript tiene métodos propios. Y este string, por ejemplo, puedo averiguar cuántos caracteres tiene. Nosotros estamos viendo ahorita que tiene 4. Pero podría usar el método length y conocer, ¿ok? Si se percataron, cuando puse punto apareció toda esta lista. Y es que toda esta lista son los métodos disponibles para los strings, ¿ok? Y bueno, voy a poner el método length que ya les enseñé, ¿entienden? Eh, Como están viendo, los métodos se concatenan con este punto. Ya explicaré mejor eso, por qué. Pero simplemente destacar que cada tipo de dato tiene métodos distintos. Por ejemplo, si escribiera otra oración, otra cadena se menciona en programación. JavaScript es un lenguaje genial. Imaginen que yo quisiera crear una nueva cadena que se encuentre incluida en otra. Por ejemplo, JavaScript es un lenguaje genial, es una cadena. Pero, ¿qué pasa si quisiera hacer una cadena nueva con la palabra JavaScript nada más? Puedo usar el método substring, ¿ok? Al cual le puedo mandar dos datos. Le tengo que mandar el punto de origen de esta nueva cadena, que es el carácter 0, porque va a ser JavaScript. Y cuántos caracteres desde este punto quiero que formen esta nueva cadena. Entonces voy a poner 10, que son estas las letras de JavaScript. Y ahí está. Bueno, como se irán dando cuenta, hay que conocer los métodos para empezar a programar, ¿no? Y bueno, estas ya son cosas que se aprenden también con la práctica, ¿no? Eh, Vamos a ver algunos métodos que no necesariamente necesitan introducir tipos de datos, o sea, mencionarse con ellos. Por ejemplo, si yo quisiera abrir una ventana para el usuario, si tiene que confirmar o no un mensaje, puedo simplemente usar confirm y decirle, ¿está usted de acuerdo? Me faltó la tilde, me faltó el primer signo de interrogación, espero que me lo perdone. Y va a abrirse una ventana, ¿está usted de acuerdo con aceptar o cancelar? ¿No? Estas son cosas, he puesto false porque salió false porque he dado cancelar. ¿Ok? Si hubiera puesto aceptar saldría true. Ese es el valor que se recibe y que lo podremos guardar. Lo interesante es que JavaScript tiene ya esta interactividad, como estamos viendo, ¿no? Podría también
A la vez que confirm existe alert, que es simplemente mostrar un mensaje. Me está gustando JavaScript. Voy a saltar la tilde porque estoy en lenguaje en el teclado inglés y no sé cómo escribirla. Oh, creo que es así. Ok. Me está gustando JavaScript. Y esto va a simplemente mostrar un mensaje de alerta. Este mensaje de alerta podría estilizarse con alguna librería, pero ese no es el detalle de este tutorial, ¿no? Pero como lo ven, ahí está. Se está mostrando con una línea de código en JavaScript. ¿Ok? ¿Y qué pasa si quisiéramos preguntarle un dato al usuario? Podría capturarle una variable. Y acá es donde vamos a ver cómo crear variables en JavaScript. Para eso tenemos que escribir var. ¿Ok? Var de variable, obviamente. Y voy a llamar mi variable nombre. Las variables sirven para guardar datos. Y por ejemplo, voy a preguntar al usuario por un dato y voy a guardarle mi variable nombre. Para eso voy a usar prompt y voy a decirle, ingresa tu nombre. Ah, creo que es de esta manera. Sí, prompt, así se escribe, con PT al final. Ingresa tu nombre, Julio. Le doy a enter. Y si quisiera ver qué es lo que se ha guardado en la variable nombre, simplemente voy a escribir nombre y voy a obtener lo que se había guardado. Y se guardó mi nombre, Julio. Entonces, por cierto, no es una buena práctica usar prompt, más que nada por detalles de seguridad, pero el fin práctico era mostrarlo. Así que, bueno, acá está. Mm, para simplemente recibir datos usaría un formulario en HTML5, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas operaciones. Esto ya se refiere a lo que es la programación operacional, le dicen. Y bueno, ¿qué tal si vemos condicionales? Las condiciones están en cualquier algoritmo. Cuando ustedes vayan a hacer algún algoritmo, vas a ver que simplemente en algún momento tienes que indicar una condición. Si este valor es este, si este valor vale lo otro, ¿no? Y bueno, realizar alguna tarea distinta según lo que tú esperas, ¿no? Por ejemplo, voy a imaginar que es lo que estoy, mi web es un, no sé, un administrador que está esperando que ingrese Julio y si ingresa Julio me da una bienvenida y si ingresa otro nombre me dice fuera, fuera de acá, ¿no? Entonces voy a decirle, por ejemplo, eh, bueno, ojo que para esto sería importante hacer una función, si no mal me equivoco. Sí, lo mejor sería hacer una función. Oh, ¿qué sucedió? No importa. Bueno, no interesa, vamos a simplemente escribir ahorita un condicional. Por ejemplo, si yo escribo sí, y ese es el condicional, y es una palabra, pues en inglés, ¿no? If. Si nombre es igual, para eso vamos a usar doble igual para comparar, ¿ok? Es como si nombre es bueno, se le diría si es igual a Julio, pero ojo que no usamos un igual, porque eso sería que estuviéramos dándole un valor a nuestra variable. Como simplemente vamos a comparar, usamos el doble. Ok, abrimos bueno, el, ¿cómo decirlo? Con estas llaves vamos a definir qué es lo que va a suceder si la variable es Julio, ¿ok? Y le vamos a decir que muestre un mensaje, que muestre un mensaje que diga bienvenido. Eh, y si no se cumple eso, si mi variable que se ingresa no es Julio, me va a mostrar un mensaje que diga fuera de acá. Algo importante es que cuando escribamos línea tras línea es bueno colocar puntos y comas, pero no en todo caso. Por ejemplo, acá cuando esté bueno, abriendo esta operación con las llaves o brackets como le dicen algunos, no hace falta ingresar punto y coma, pero en las líneas pues de código como vemos acá en esta alert sí habría que hacerlo. ¿Ok? ¿Saben qué sucede? Voy a darle a enter y me va a decir bienvenido porque he ingresado el nombre. Julio, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si vuelvo a preguntar de nuevo? Bueno, capturar de nuevo esa variable nombre. Ojo que para mover entre comandos que ya había escrito, simplemente aprieto flecha arriba, ¿de acuerdo? Entonces le voy a preguntar ingresa el nombre nuevo y por ejemplo me llamo ahora Marco. Si vuelvo a ejecutar mi código, me va a decir fuera de acá. ¿Ven? Y de esa manera ya está funcionando mi condicional. Es facilísimo, ¿ok? Como ven, simplemente abren los brackets
Este es el comando que se opera cuando se cumple la condición y este cuando no. El if y el else le van a ayudar muchísimo a entenderlo mejor. Pero hay una manera también más rápida de escribirlo y ese es ¿cómo decirlo? Bueno, simplemente lo voy a tipar para que vean. Por ejemplo, puedo usar este carácter del signo de interrogación. A algunos les va a gustar esto, es mucho más rápido, pero no se presta para todos los casos. Si quisieran hacer un condicional más estructurado, deberían usar esta forma. Ok, yo le pregunto, simplemente así, sin escribir if ni nada, le pregunto. Y si esto se cumple, se muestra el mensaje de bienvenido. Y si no, y ahí es cuando yo coloco los dos puntos. Y si no, se muestra el mensaje de fuera de acá. ¿Ok? Como he terminado mi línea de código, voy a poner punto y coma. Y me va a seguir diciendo fuera de acá porque el último valor que ingresé era Marco, ¿no? No era de Julio. Entonces ven cómo en vez de escribir todas estas líneas, con una línea bastó. Y también fue, pues se entiende, ¿verdad? La pregunta, el sí y el no. El si se cumple, el si no se cumple. Entonces ustedes podrían optar por cualquier forma, pero como les digo, si su condicional es mucho más elaborado y hay muchas más operaciones que hacer, si se cumple o no se cumple el condicional, allí ya tendrían que trabajarlo de esta manera más ordenada, por así decirlo. Aparte de los condicionales están los fors. Los fors es algo de... Es un operador básicamente más empleado desde tiempos inmemoriales, desde lenguajes de bajo nivel y todo esto. Pero, ¿cómo decirlo? Hay muchas formas de interpretarlos, ¿ok? Hay otros lenguajes que simplemente no se va a escribir como for tal como tal, pero en JavaScript sí lo vamos a tener disponible en esa manera, ¿no? También hay otros bucles que se pueden escribir con operadores como while, pero vamos a ver el for básico, ya que también el objetivo de este tutorial es mostrar una programación, una introducción a la programación, por así decirlo, con JavaScript, ¿ok? Aunque no estamos trabajando en bueno, en la tarea de hacer algoritmos, pero bueno. Un for va a permitir recorrer, va a permitir hacer bucles. Y bucles es simplemente repetir, iterar, ¿no? Pues una operación, ¿no? Este bucle tengo que indicarle de esta manera. Tengo que indicarle primero una variable numérica que va a indicar un punto de origen. Desde dónde, luego le voy a decir hasta dónde y luego le voy a decir si esto se tiene que sumar, este valor se tiene que sumar en cada iteración o tiene que restarse. Porque no podría estar sin alterarse. Si no se altera, el bucle sería infinito y nuestra computadora explotaría. Esa es una broma que se dice mucho en informáticos. Pero bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Por ejemplo, acá voy a escribir mi variable. Voy a crear una variable con nombre i, así es simple, ya que simplemente para, ¿cómo decirlo? Guardar el valor que se va iterando, ¿no? El número de iteración, por así decirlo. Y claramente va a empezar con cero, ¿ok? Y bueno, le voy a decir que este número quiero que se itere 5 veces. Así que le voy a decir que cuando sea 6 esto va a acabar, ¿ok? Entonces, resumiendo, estamos viendo que esto es el punto de origen, este es hasta dónde va a acabar mi bucle y para que acabe obviamente tiene que irse sumando, tiene que irse alterando. Es decir, esto en la primera iteración mi valor i va a ser 0, cuando acabe la iteración mi valor i va a sumarse 1, por eso se pone más, que esto va a sumarse 1. En mi segunda iteración mi valor i va a ser 1 y cuando acabe la iteración va a ser 2 y así hasta que cuando sea 5 en esa iteración al final cuando acabe esa iteración va a ser 6 y cuando empiece la siguiente iteración esto no se va a cumplir, ¿no? Va a decir y es menor que 6, no, no es y menor que 6, así que termina el for. Vamos a verlo mejor en la práctica, ¿qué les parece? Vamos a usar console.log. Console.log es simplemente para imprimir un carácter aquí en la misma consola. Es como alert, que es para abrir un pop-up como hemos visto. Pero acá con console.log vamos a abrirlo en la misma consola. Y voy a simplemente imprimir el valor y no estoy viendo el punto y coma. Le voy a dar enter y se va a imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Entonces hemos creado nuestro bucle y se ha ido iterando, 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 imprimiendo todos nuestros caracteres hasta que la orden de fin llegó. Se pueden hacer muchas cosas interesantes, obviamente con force, pero vamos a ir de poco en poco. Vamos a conocer ahora los arrays. Los arrays son tipos de datos que permiten almacenar muchos datos en ellos, como si se tratasen de una lista.
¿ok? Para crear un array voy a escribir var y puedo colocar cualquier nombre de variable. Voy a llamarle simplemente array. Esto podrían ustedes cambiarlo, no importa. Lo que sí no se puede cambiar es la sintaxis, claramente. Y la sintaxis son estos corchetes. Aquí dentro puedo colocar cualquier tipo de dato que yo quisiera. Puedo colocar números, puedo colocar un string, puedo colocar una variable, mi variable nombre, ¿no? Y si yo quisiera ver array, voy a ver que array tiene 42 hola y el string marco, que era el dato que tenía guardada mi variable nombre en el momento que le pedí al usuario que ingresara pues un string, ¿no? Y bueno, los arrays simplemente son para ordenar data, ¿no? En una lista. Podemos acceder a esta data a través de estos índices. Por ejemplo, array quiero conocer el 0, el primer valor. Ojo que en la programación todo se empieza a contar desde 0. Así que el primer ítem es 0, el segundo ítem es 1 y el tercer ítem es 2. De esa manera, si yo pongo, por ejemplo, array 1, va a obtenerse el dato hola. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a hacer algo interesante. Por ejemplo, vamos a crear un array de nombres. ¿Ok? Vamos a escribir, por ejemplo, como son nombres, abrimos comillas porque son tipo strings, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner vamos a poner acá una variable que se llama lenguajes. Vamos a escribir HTML, vamos a escribir CSS, vamos a escribir, bueno, JavaScript, ¿no? Python, Ruby, ¿ok? ¿Y qué pasa con esto? Vamos a iterar, vamos a aprender cómo iterar en una lista. Y para eso tenemos que, pues escribir nuestro for, ¿no? For, creamos nuestra variable que va a permitir iterarla, var i igual 0. Y ahora tenemos que preguntarnos hasta cuándo vamos a querer visitar esto. Y como vamos a iterar en este array, tenemos que calcular pues la longitud de nuestra array, ¿cierto? Es decir, cuántos ítems tiene este array. Nosotros sabemos que tiene 4 ítems y nosotros podemos escribir i menor que 4. Pero ese no es el chiste, por así decirlo, ¿verdad? Tenemos que indicar a la variable, indicar su longitud, ya que en cualquier momento podríamos agregar más ítems y nuestro código dejaría de funcionar si lo estamos escribiendo de esta manera tan, pues, tan rígida, ¿no? Entonces vamos a poder poner simplemente lenguajes.length. ¿Se acuerdan cuando al comienzo del código escribimos un string y pusimos .length? Es justo para eso, es para hallar la cantidad de caracteres que hay. Y la cantidad de caracteres en nuestro array va a ser de 4. ¿Ok? Entonces, ¿y qué faltaría? Que simplemente cada vez que itere se sume este número. Ya hemos visto para qué. Para que se vaya alterando el i y tenga un fin nuestro for. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a imprimir en consola. Console.log punto y coma. Y en console.log, como es una variable de string tipo cadena, voy a escribir un texto. Pongo la doble comilla y voy a decirle quiero aprender los quiero aprender el lenguaje, ¿ok? Y aquí para concatenar strings, ya que el dato que se va a recibir sea HTML, sea CSS, sea Python o sea Ruby, es un string. Y lo interesante de JavaScript es que se puede sumar string con string y si se sumaran estos strings es como simplemente formar una oración más grande con estas palabras, ¿no? Así que puedo decirle súmate con HTML sería, ¿no? Por ejemplo, el primer elemento. Pero no voy a escribir HTML, voy a ingresar de la misma manera en la que jugué con mi array acá, que le dije el valor 0, el valor 1 y obtuve sus valores, ¿no? Entonces aquí voy a poner lenguajes y voy a indicar aquí el número, ¿ok? Y justo tengo la suerte de que mi variable i es un número que va a estar iterando entre toda la longitud de mi array, así que simplemente voy a indicar acá i. Entonces, simplificando más las cosas, cuando corra mi for, en su primera iteración va a ser 0 y se va a imprimir en consola. Quiero aprender el lenguaje más mi array en su posición 0, es decir, HTML. Quiero aprender el lenguaje HTML. Y mi valor i va a sumarse y entrando en la otra iteración que va a ser 1. Y se va a imprimir de nuevo, quiero aprender el lenguaje y va a llamar a lenguajes 1, que justo es este, CSS. Y eso consecutivamente hasta que i sea menor a lenguajes. Espero que se haya entendido.
y vamos a darle enter. Oh, algo sucedió. Quiero aprender lenguajes. Oh, ya me di cuenta que es aquí se separa con punto y coma. No estaba percatándome. Ahí está. Quiero aprender lenguaje HTML, CSS, Python y Ruby. Entonces, bueno, los for's van a poder permitirnos recorrer muchas cosas, una cadena, un array, y bueno, cualquier operaciones que querramos hacer, ¿no? En donde claramente necesitamos bucles, necesitamos iterar una tras otra vez. Y bueno, ¿qué podemos ver ahora? Vemos ahora las funciones. Las funciones es simplemente pues un pedazo de código que tú vas a tener, que va a ser alguna pues una operación, ¿verdad? Esto ya va a depender de lo que ustedes quieran implementar. Voy a hacer una función simple que multiplique un número por 2, ¿ok? Función multiply 2. Así estoy llamando a mi función. Esa es la sintaxis. Escribo función para definir a mi código JavaScript que voy a ingresar voy a escribir una función, escribo su nombre y dentro de paréntesis tengo que indicarle cómo se llama la variable que voy a recibir. ¿Ok? Mi variable va a ser un número, así que voy a poner number. Abro mis llaves y ¿qué es lo que yo quiero que suceda cuando se llame esta función? Pues quiero que se ponga en alert, por ejemplo, en un pop-up, el número multiplicado por 2. Así que voy a poner alert number por 2. Cierro la comilla. Si yo guardo esta función, puedo llamarla en cualquier momento con el nombre en el que la he definido. Por ejemplo, si pongo multiply 2, voy a ver que ahí está el código. Pero tengo que mandar una variable. ¿Y cómo mando variables? De la misma manera en la que lo defino acá, con los paréntesis. Así que le voy a mandar mi variable 4 y 4 por 2 es 8. Y es lo que vamos a ver cuando se ejecute mi función 8. Entonces, básicamente el flujo de lo que está pasando es esto. Llamo a mi variable, le mando una variable. Perdón, llamo a mi función, le mando una variable. JavaScript va al nombre de mi función, recibe esta variable en esta variable de nombre number y se opera lo siguiente, ¿no? Entonces es una asignación, ¿no? El valor que se recibe se guarda en esta variable y se hace lo que la función quiere que haga, ¿no? Y ahí está. Lo más interesante en JavaScript es que podemos definir funciones de muchísimas maneras. Por ejemplo, incluso las funciones pueden ser variables. Eso seguramente a algunos les va a sorprender. Voy a, por ejemplo, llamar a mi variable... bueno, para no tener incidencia, voy a llamarlo multiplicar 2. ¿Ok? Y aquí puedo poner función y sin poner nombre ni nada, simplemente abro mis paréntesis de lo que va a recibir, poner number. ¿Ok? Y pues lo mismo. Alert number por 2. Entonces, de la misma manera yo llamo a mi función multiplicar 2 y le voy a mandar un número 16, por ejemplo, voy a tener 32. Ahí está, 32. Pero nótese que ha habido algo muy interesante. A mi función en ningún momento le definí un nombre, sino que la he guardado dentro del valor de una variable y es a esa variable a la que yo llamo. Y JavaScript ya entiende que esa variable es realmente una función. Así que ya le está asignando este valor a esta variable number y se va a operar esto. Es increíble ya que vemos de esta manera que JavaScript es un lenguaje pues muy, la verdad que muy flexible, ¿no? Y... Y bueno, algo más que estaba olvidando de las funciones es que podemos retornar valores también. Por ejemplo, voy a definir de nuevo la función multiply 2. Multiply 2, multiply 2. ¿Ok? Y le voy a decir que no haga leer, que no haga nada, que solamente regrese el número. ¿Ok? Porque de repente yo no quiero colocar el qué hacer dentro de mi función, simplemente quiero devolver un valor. De repente hay un operador dentro y quiero recibir el nuevo valor o con lo que se ha operado dentro de esta función. Así que voy a retornar con return el número multiplicado por 2. Listo, ahí está mi función definida. ¿Y por qué quisiera hacer esto? De repente porque quiero imprimir en mi terminal el nombre de mi función mandando el valor 8. ¿Ven cómo se ha impreso 16? ¿Y eso por qué sucede? Porque yo estoy ejecutando mi función multiply2, acá está, le mando 8, se guarda en esta variable y inmediatamente se retorna ese mismo valor que se recibe por 2.
Y como se retorna acá 16, es decir, esto, y olvídense que dice multiply to y dice 16, porque es lo que se ha regresado, lo que ha retornado. Y eso se va a dar con console loco. ¿Ven? Entonces, también podríamos guardar una variable. Por ejemplo, var número multiplicado por 2. Es rarísimo, es muy largo, no me gusta. Num por 2 voy a llamarle. ¿Ok? Y podría llamar a mi función multiply to y le voy a mandar valor 4. Es decir, va a tener que regresar 8. Y mi variable num por 2 va a valer 8. ¿Ven? Entonces van a tener mucha flexibilidad en usar variables, llamar a las funciones como variables, retornar elementos, el valor que se les retorna, guardarlo en una misma variable. Tienen mucha flexibilidad para hacer cualquier operación que ustedes quisieran. Y bueno, para conocer un poquito más sobre los objetos en JavaScript, un poquito más, no, bueno, no he mencionado ningún objeto anteriormente, pero se escribe de esta manera. Este es un nuevo tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, var mi objeto se definiría con estos caracteres, mis llaves y los conocidos caracteres de key value, llave valor, ¿ok? Por ejemplo, podría poner 1, 1, 2, 2 y vamos a ponerle hasta 3. 3, 3. Ahí está. Entonces si yo imprimo mi objeto, voy a ver que se ha creado un objeto con estos valores. Esto es más que nada como... Es como una lista, un array que ya vieron antes, pero no de forma horizontal, sino que podemos asignarle un valor a cada... Una llave realmente, a cada valor que tenemos en nuestro objeto. De esa manera, si yo pongo, por ejemplo, mi objeto.2... Ah, perdón. Mi objeto 2, así como si le indicara en un array su posición. ¿Recuerdan cuando... ¿Dónde está? Cuando al array yo le indicaba una posición, se obtenía el valor. De esa misma manera, la posición es, yo acá, yo las indico rígidamente. Pero no son posiciones tal como cual, son keys, son llaves. Y cuando yo ingreso aquí la llave, obtengo su valor. Podría ser, por ejemplo, un objeto de una lista de compra y yo podría acceder a, por ejemplo, no sé, a mi llave de acá y obtener el ítem que he comprado, ¿no? Como valor. Realmente a los objetos se le dan muchísimos usos. Por ejemplo, puedo decirle, por ejemplo, mi variable contacto va a ser un objeto, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, a mi contacto yo le voy a ingresar ahora rígidamente, sin definirlo de esta manera, yo le voy a ingresar rígidamente contacto.nombre va a ser igual a Julio, ¿ok? Contacto punto número, imaginen mi teléfono. Obviamente no lo voy a poner y voy a ingresar cualquier cosa. Contacto punto, no lo sé, punto email es igual a bla 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 bla. No, bueno, ¿en qué se va a tener que poner esto? Y incluso yo podría ingresar hasta una función, imagínense. Contacto punto, voy a poner por ejemplo edad, ¿ok? Y voy a llamar a mi función multiply to. Y voy a mandarle, por ejemplo, no voy a ponerlo realmente, voy a poner un número cualquiera, ok, 20. Entonces, si yo veo que he guardado en mi objeto contacto, voy a ver que contacto tiene como key el valor, perdón, como key nombre y el valor Julio, como key número, el valor, el teléfono, y así. Y miren que incluso nuestra función que la definimos como un valor, está acá tal cual como ese valor. Bueno, también porque esta función retornaba, ¿verdad? Y es justo porque ha retornado un valor que esta función está definida acá por si quieren revisarlo mejor. ¿Dónde está? Acá. Como esta función retorna un valor, nos permite y nos da esa facilidad de poder colocarla acá, para que cuando se regrese se guarde en el key edad. Entonces de esa manera estamos definiendo estos objetos. De una manera sencilla podemos organizar data y pues mandarla, ¿no? Y es recontra flexible porque yo puedo indicar, por ejemplo, contacto, quiero agregar un nuevo campo, quiero agregar el campo de no sé, ¿qué más falta allí? La verdad que no sé, pues estatura, cosas así, ya son demasiado intrusivas, 2 metros, jaja. Y bueno, como les digo, es flexible, ¿ven?
No hay nada que les esté ahí limitando, que les diga, no, este no se puede agregar más. No, no es un tipo de dato cerrado. Y bueno, tienen esa funcionalidad, ¿no? Eh, bueno, para ir terminando esto, vamos a enseñarles ahora que estos objetos realmente, en el momento en el que ustedes están dentro de un navegador, tienen muchísimos objetos que poder usar. Los objetos principales son el conocido Document, Window y Navigator. Por ejemplo, Document tiene muchísimos métodos dentro. Y es que, miren, podemos ver toda la lista que hay. Son más que nada métodos para poder acceder al DOM, todo el documento. ¿Ok? Y por documento entiéndase todos estos elementos que hay acá. HTMLs. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo pusiera... am, si quisiera ver todos los links que hay acá en esta página de Google, podría poner document.links y me va a obtener todos los enlaces a href. ¿Ven? Interesante, ¿verdad? Es porque todos estos métodos se están guardando, perdón, todas estas etiquetas se están guardando en este método links, ¿no? Y bueno, lejos de ser métodos, son simplemente una forma de estructurar esto, de organizar la data, como hemos visto en este objeto. ¿Ven? Eh, Podemos, por ejemplo, ver también los formularios de un sitio web, forms, y vemos que solamente hay un formulario. Y eso es porque solo hay un campo de texto, ¿verdad? Y todo esto va a ser un formulario en HTML. Y ahí está, solo hay un formulario. Bueno, y también tenemos métodos en donde podemos escribir incluso. Por ejemplo, si yo uso el conocido método de write para escribir, puedo decirle, por ejemplo, document write. Y aquí puedo decirle que se escriba esta etiqueta H1, hola mundo. Cierro H1 obviamente. ¿Y qué pasaría ahora? Miren lo que ha pasado. Se ha escrito hola mundo. Todo se ha borrado y listo. O sea, realmente todo esto está escrito en todo el documento. Pero ahí está. Ven como yo he alterado, miren la página de Google, ahora dice hola mundo. Puedo hacer muchas cosas interesantes. Por ejemplo, puedo incluso manejar por el DOM, viajar por el DOM y acceder a los elementos. Con el método document.querySelector. Miren cómo acá me salen todos estos elementos. Voy a poner querySelector y voy a decirle, tú por favor, captura el contenido del H1. Y ahí está. Entonces, el contenido que tiene H1 es simplemente hola mundo. Yo incluso podría seguir concatenando más métodos, más instrucciones con el conocido punto. Por ejemplo, si yo le digo, ok, query selector h1 va a obtener toda mi etiqueta con su valor. Puedo decirle, por ejemplo, tú, esta etiqueta, ten un estilo en donde tu background, es decir, tu fondo, sea de color rojo. ¿Y ven cómo se ha cambiado? Entonces, esto ya es manipulación al DOM, ¿ok? Esto es, por así decirlo, una consulta al DOM, query selector, y acá yo estoy haciendo una manipulación. Y todas estas cosas podemos hacerlas fácilmente con JavaScript, ¿ok? Eh, ¿Qué más podríamos ver? Como les decía, los métodos principales son window también, los objetos principales. Y window tiene muchísimas cosas más. Tiene, por ejemplo, reglas CSS. Bueno, sería cuestión de que ustedes experimenten y vean todo lo que hay acá, ¿no? Window element. No, es que son instrucciones propias de este objeto que no podríamos, O sea, no todas te van a devolver un dato de consulta, ¿no? Pero son cuestiones que ustedes podrían experimentar. Por ejemplo, Navigator tiene en cuenta mucho el navegador. Y por ejemplo, si yo escribo platform, voy a obtener que estoy en una plataforma Windows de 32 bits, ¿no? Son datos muy interesantes, pero que nuestro navegador captura. Y todos estos métodos están disponibles desde acá, ¿no? Bueno, entonces yo creo que eso sería todo por hoy. Hemos visto una introducción a JavaScript. Hemos visto cómo hacer condicionales, cómo hacer force, crear arrays, algunos objetos sencillos. eh, y bueno, conocer básicamente cómo manipular el DOM con JavaScript puro. Pero tampoco no es la mejor manera de hacerlo. Para eso vienen perdón, librerías para salvarnos la vida. Y son cosas como jQuery, MooTools. Y bueno, en el siguiente video vamos a aprender cómo manipular el DOM de una manera
facilísima con jQuery, ¿de acuerdo? Espero les haya servido mucho este video. Si te resultó útil, por favor, dame un like. Seguramente me animaría mucho también para seguir haciendo videos similares, ¿de acuerdo? Y anda, compártelo a tus amigos. También seguramente les va a servir muchísimo. Y bueno, hasta que haga el siguiente video. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Soy Julio López y me despido.